Bienvenidos a otro video del terrorífico relato. Hoy les traigo unos relatos que los dejará con los pelos de punta. Esta noche vamos a adentrarnos en personas que han trabajado en limpieza. ¿Qué harías si mientras limpias escuchas pasos detrás de ti y al voltear no hay nadie? Hoy les traigo la escalofriante historia de Mateo y el espejo que susurraba su nombre. Todavía siento ese líquido helado bajándome por la garganta cada vez que trago. No es un cuento de terror de esos que lees antes de dormir, es algo que me pasó de verdad, algo que me cambió para siempre y que recién ahora me animo a contar, como quien finalmente se saca un peso de encima. Me llamo Mateo Vallenilla, tengo 36 años y nací en Bahía de las Penas, un pueblito de pescadores donde el mar siempre está gris y el aire huele a sal y a nostalgia. Ahora vivo, o más bien sobrevivo, en el sector 7 de Nueva Metropia, uno de esos barrios donde los edificios te roban hasta el último rayo de sol y la gente camina mirando al piso para no cruzarse con su propia tristeza. Soy viudo. Perdí a mi esposa hace 3 años en un accidente del que prefiero no hablar, y desde entonces mi vida entera gira alrededor de una sola persona, mi hija Luna, de 5 años. Ella vive con mi mamá en el sur porque este lugar no es para criar a una niña, y cada peso que gano se lo mando para que ella pueda tener algo mejor que este cemento que te ahoga. Llegué a trabajar en Saneamientos Integra Corp casi de casualidad o por desesperación. Estaba hasta el cuello de deudas, sin plata ni para comer. Un tipo con un traje demasiado elegante para el barrio me dio un volante en la parada del bus. Buscaban gente para limpiar propiedades de alto valor y bajo perfil. El proceso de selección fue raro desde el principio, no les importaba si tenía experiencia, solo querían saber si podía mantener la boca cerrada y trabajar de noche, cuando todos duermen. Me dieron un equipo de limpieza con productos que nunca había visto, un detergente para pisos llamado Pureza Total y un spray azul eléctrico con la etiqueta Brillo Eterno, especial para espejos. Hace 2 meses me mandaron a la mansión Vértice, una casa enorme metida en el bosque de Lomas de Silencio. Era un monstruo de piedra y hierro, escondida detrás de unos cipreses que parecían guardianes muertos. El aire de allá arriba era distinto, no olía a ciudad, olía a algo viejo, como a tierra húmeda mezclada con flores podridas. Cuando entré, el silencio me pegó como una bofetada. Un silencio pesado, de esos que te hacen escuchar hasta los latidos de tu propio corazón. La luz que entraba por los vitrales era violeta, medio enfermiza, y cada paso que daba levantaba un polvo que flotaba como ceniza. Subí a la habitación principal siguiendo las instrucciones. Era gigante, con techos tan altos que las esquinas se perdían en la oscuridad. En el medio había una cama con dosel y sábanas de seda negra que parecían piel de culebra. Y enfrente, un espejo enorme. El marco era de plata y hueso, tallado con figuras que de lejos parecían ángeles pero de cerca se veían retorcidas de sufrimiento. Saqué el brillo eterno y rocié el espejo. El líquido hizo un ruido raro al tocar el vidrio, como si la cosa estuviera viva y le doliera. Empecé a pasarle el trapo, haciendo círculos despacio, tratando de no pensar en la sensación de que alguien me miraba. Pero ahí solo estábamos el espejo y yo. O eso creía. Al tercer pasada con el trapo, algo se rompió. Me quedé quieto. Mi mano real estaba a la altura del pecho, sosteniendo el spray, pero en el espejo mi reflejo seguía limpiando. Lo vi terminar de pulir y después, bien lento, bajar el brazo y mirarme fijo. Sus ojos no eran mis ojos. Eran 2 pozos negros, sin luz, sin nada. Se me cortó la respiración. En el mundo del espejo, detrás de ese otro yo, vi cómo se hundía la cama. De abajo del colchón empezó a salir algo, una cosa flaca, con brazos y piernas larguísimas, pálida como papel mojado. Los dedos terminaban en punta, afilados. Se agarró del borde del colchón. Miré para atrás, aterrado. La cama real estaba vacía, el polvo intacto. Pero cuando volví al espejo, esa criatura ya estaba parada al lado de mi reflejo, tocándole el hombro. La cosa sacó un vaso de cristal lleno de un líquido negro y espeso. Vi cómo mi reflejo agarraba el vaso. Y en ese momento, sentí un peso en mi propia mano. Bajé la vista y casi me da un infarto, yo también tenía el vaso. Mis dedos no se despegaban del cristal,
como si se estuvieran pegando a él. El líquido burbujeaba y olía a almendras amargas y metal oxidado. Es solo parte del contrato, Mateo, susurró una voz que parecía salir de adentro mío. Limpia el camino para el que viene después. Vi cómo mi reflejo se llevaba el vaso a la boca con una sonrisa. Sentí una fuerza que empujaba mi propio brazo a hacer lo mismo. No pude evitarlo. El líquido entró en mi boca, helado y amargo, quemándome por dentro como ácido. Mientras bebía, el espejo empezó a vibrar. Por un segundo, sentí que no tocaba el piso, que mis recuerdos se estaban yendo, chupados por el espejo. Pero en el último momento, pensando en Luna o en el olor del mar, solté el vaso y me tiré contra el espejo con todo. No se rompió como un vidrio común, explotó en 1000 pedazos de luz y oscuridad que desaparecieron antes de tocar el suelo. Me desperté horas después tirado en el piso. El espejo ya no estaba, solo quedaba el marco vacío y una mancha negra en la madera. Salí corriendo de esa casa sin agarrar nada, sin mirar atrás. Renuncié al día siguiente, aunque nunca pude devolver el uniforme, me daba asco hasta verlo. Hoy vivo una vida más simple, lejos de Nueva Metropia. Volví al sur con mi mamá y Luna. Trabajo cargando cajas en un puerto chico, bajo el sol y al aire libre. Pero esa experiencia me dejó algo que nadie puede ver. Saqué todos los espejos de mi casa. Me afeito a ciegas, me peino mirando la ventana de noche y evito cualquier cosa que me devuelva la imagen. A veces, cuando paso frente a una vidriera y me veo de casualidad, noto que mi reflejo tarda un segundo de más en seguirme. O veo que en el fondo de mis ojos hay una sombra larga que espera bajo una cama que yo no puedo ver. No estoy atrapado en un espejo, pero sé que dejé una parte de mí en esa mansión. A veces me pregunto quién está contando realmente esta historia, si el que escapó ese día, o el que se quedó ahí, tomando ese veneno negro, esperando a que alguien vuelva a limpiar el marco para poder salir. Es raro, como si mi vida ahora fuera prestada. Pero mientras pueda abrazar a Luna y sentir el sol en la cara, voy a tratar de olvidar que alguna vez fui el tipo que limpiaba los secretos de los demás. Solo espero que, si algún día te toca ir a una casa vieja y el espejo brilla raro, no te quedes mirando. Hay manchas que ninguna empresa de limpieza puede sacar, y hay reflejos que, una vez que te ven, nunca dejan de buscarte. Todavía me tiemblan las manos cuando trato de prender un cigarrillo, y no es por el frío de la costa, es por lo que encontré detrás de esa pared. Hay secretos que quedan escondidos en las grietas y otros que deciden quedarse a vivir con vos, respirando el mismo aire sin que los invites. Me llamo Julián Valeriano, tengo 34 años y soy de Puerto Niebla, un pueblo de la costa donde la humedad se te pega a los huesos y ya no se va más. Vivo solo en un cuarto alquilado en Metrópolis Norte, una ciudad que no para nunca y te come vivo si no te moves rápido. Hace poco me separé. El silencio de mi casa es como una herida que no cierra, así que me mato trabajando horas extras para no pensar. Llegué a logística y limpieza Proclaim hace 6 meses, después de que la empresa donde trabajaba de guardia de seguridad cerrara de un día para el otro. Yo soy de los que limpian los quilombos que nadie más quiere ver, escenas de crímenes, casas abandonadas, oficinas de esas empresas turbias que nadie sabe bien qué hacen. Hace 3 semanas me mandaron a hacer una limpieza y despeje en el edificio Vértice, un bloque de cemento gris con ventanas polarizadas en el distrito financiero. El cliente era una firma de inversiones medio fantasma llamada Capital Quantum. Me dijeron que el piso 14 llevaba 2 años vacío y que lo necesitaban preparar para alguien nuevo. Me dieron las llaves, uniformes nuevos con el logo de la empresa y una caja de productos especiales, incluido un desinfectante industrial que olía fuertísimo, el Éter Z. Cuando entré al departamento 14B, el aire estaba pesado, con un olor raro, como a papel viejo y sudor seco. No olía a abandonado, olía a dejadez. Las persianas estaban bajas, dejando pasar apenas unos rayos de luz que iluminaban el polvo flotando en el aire. Saqué el equipo y arranqué por la sala. Todo parecía normal, una mesa de centro llena de marcas de vasos, un sofá desteñido y una alfombra que ya ni se acordaba de qué color era. Pero cuando pasé la aspiradora, vi algo raro en el pasillo que iba al cuarto principal.
Había una marca en el piso, como un rastro pulido en la madera, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, o se hubiera arrastrado él mismo, cientos de veces por el mismo camino. Al llegar al dormitorio, el frío me caló hasta los huesos. La cama estaba deshecha, pero no como cuando alguien recién se levanta, sino con la forma de un cuerpo que llevaba meses hundido en el colchón. Rocié el espejo del tocador con el éter Z. El químico era tan fuerte que me hizo llorar los ojos. Al pasarle el trapo, vi mi reflejo, mis ojeras, mi cara pálida del cansancio. Pero cuando limpié la esquina de abajo del espejo, noté que el reflejo del cuarto no coincidía con lo que tenía atrás. En el espejo, el placard estaba un poco abierto y de ahí asomaba una mano amarillenta, con uñas largas y sucias. Me di vuelta de golpe. El placard estaba cerrado. El corazón me empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Volví a mirar el espejo. Mi reflejo seguía ahí, pero el placard en el mundo del espejo ahora estaba abierto del todo. Había una figura humana, pero deformada por la falta de luz y de comida, acurrucada adentro. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, con la ropa hecha pedazos y una mirada que daba escalofríos de lo lúcida que era. Lo peor era que el tipo del espejo me estaba señalando con un dedo tembloroso hacia la pared que estaba justo al lado mío, la que separaba el cuarto del baño. Se me cayó el trapo. Un sonido empezó a salir de atrás de la pared, un rasguño, como de una uña contra el yeso. Ras, ras, ras. No era una rata. Era el sonido de alguien tratando de llamar mi atención desde adentro de la pared. Agarré el martillo de mi caja de herramientas y golpeé donde el tipo del espejo me había señalado. El yeso se desmoronó fácil, dejando ver un espacio hueco de no más de 50 centímetros de ancho. Adentro había un nido de horror. Alguien había estado viviendo en ese espacio entre las paredes. Había restos de comida podrida de marcas que ya ni existen, botellas de agua llenas de un líquido oscuro y, lo peor de todo, cientos de fotos mías pegadas con cinta. Fotos mías entrando al trabajo, fotos mías durmiendo en mi departamento, fotos mías hablando con mi hija por teléfono. En el centro de ese aguantadero, había un espejito de mano. Cuando lo levanté, vi una nota pegada atrás que decía, «Gracias por limpiar el lugar, Julián. El aire aquí afuera se siente mucho mejor». Sentí un frío en la nuca. Al mirar de nuevo el espejo del tocador, vi que el placard real ahora sí estaba abierto. Mi reflejo ya no era mío, el tipo que vivía entre las paredes ahora ocupaba mi lugar en el cristal, sonriéndome con mis propios labios mientras se acomodaba mi uniforme de Proclean. Salí de ese departamento a los gritos, bajando las escaleras de A3, sin mirar para atrás. No llamé a la policía, no volví por mis cosas. Renuncié esa misma tarde mandando un mail desde un ciber. Hoy, 2 semanas después, trato de llevar una vida normal en un pueblo nuevo, lejos de la ciudad. Pero cada vez que limpio un espejo en mi casa nueva, me quedo paralizado un segundo. No es miedo a lo que pueda ver, sino a lo que pueda sentir. A veces, cuando hay silencio absoluto, escucho un rasguño muy bajito detrás de la cabecera de mi cama. No es una rata. Sé que es él, el inquilino que nunca se fue, el que aprendió tan bien mis rutinas que ahora sabe exactamente cuándo voy a parpadear para moverse un centímetro más cerca de mi realidad. A veces me pregunto si yo soy el que escapó, o si el verdadero Julián se quedó atrapado en esa pared del piso 14, esperando a que alguien más llegue con un trapo y un spray para liberarlo de su propia sombra. La próxima vez que limpies un lugar vacío, asegúrate de que realmente lo esté. Porque hay gente que no necesita una llave para entrar en tu vida. Hay un tipo de silencio que no está vacío, sino que está lleno de algo que no ves, pero que te mira con una paciencia que da miedo. Ese silencio es el que ahora me acompaña en cada pieza, recordándome que hay cosas en este mundo que la tecnología no puede grabar, porque ellas eligen cuándo mostrarse. Me llamo Mateo Vallenilla, tengo 36 años y nací en Bahía de las Penas, un pueblo donde el mar ruge tan fuerte que te hace sentir chiquito. Ahora vivo en el sector 7 de Nueva Metropia, un edificio de departamentos baratos donde las paredes son tan finitas que escuchas hasta la respiración del vecino.
Soy viudo, mi esposa murió hace 3 años, y desde entonces mi única luz es mi hija de 5 años, que vive con mi vieja en el sur. Trabajo para Vigilancia y Custodia Omnivisión, una empresa que se encarga del mantenimiento y monitoreo de propiedades abandonadas o en conflicto legal. Llegué a este laburo después de que me echaran de una fábrica de químicos. No pedían mucho, que supiera usar un panel de control básico y que no me quedara dormido en los turnos de 12 horas. Hace un mes me mandaron a la Villa de los Olivos, una propiedad enorme y venida a menos en las afueras de la ciudad. El lugar era una mansión estilo colonial, rodeada de un muro de piedra cubierto de hiedra seca que parecía querer ahorcar la casa. Mi equipo era una linterna, un radio de corto alcance y un sistema de 8 cámaras de seguridad de última generación repartidas por los pasillos y el jardín. El ambiente en la mansión era sofocante. El aire olía a humedad, a polvo viejo y a ese olor dulzón y metálico que larga la electrónica cuando se recalienta. Mi oficina de monitoreo estaba en lo que antes era un cuarto de servicio, un espacio chico con un monitor viejo y una grabadora digital que hacía un zumbido constante. Las cámaras eran mi único contacto con el mundo de afuera. La primera noche en la Villa de los Olivos fue extrañamente silenciosa, pero no era una paz tranquila. Era el silencio de un bosque antes de una tormenta. Me senté frente a los monitores, con un café amargo en un termo de acero y mi radio Citadel X sobre la mesa. Las pantallas mostraban granizo visual, esa estática fina que parece hormiguear en los ojos. La cámara 7, que apuntaba al jardín trasero, captaba el movimiento de la hiedra contra las paredes. El sonido en el micrófono ambiental era un raspado rítmico, como uñas largas acariciando una pizarra. A las 3:14 de la madrugada, ocurrió por primera vez. Un estruendo sacudió la oficina. No fue un golpe en la puerta, sino un sonido que vino desde el techo, como si algo pesado, algo del tamaño de un hombre pero con el doble de extremidades, hubiera aterrizado sobre las chapas. Instintivamente, mi mano voló al panel de control para poner la cámara 3, la que cubría el pasillo superior. Pero en el segundo exacto en que mis dedos rozaron el botón, el monitor se puso negro. Un negro profundo, absoluto, como si hubieran pintado el lente con tinta. El letrero en la pantalla no decía sin señal. Decía, acceso denegado por el usuario. Me quedé helado. Yo era el único usuario en el sistema. Agarré la linterna y el radio. El sudor me bajaba por la nuca, frío como el agua de Bahía de las Penas. Salí de la oficina y el aire del pasillo se sentía diferente, más denso, como si estuviera caminando bajo el agua. Cada vez que daba un paso, las luces de emergencia del pasillo parpadeaban, pero no se apagaban del todo, se quedaban en un tono naranja débil, vibrando al ritmo de mi propio corazón. Llegué a la base de la escalera principal. Arriba, en la oscuridad, escuché un silbido. No era el viento. Era alguien intentando tararear una canción de cuna, pero con una voz que sonaba como arena arrastrándose por el suelo. Saqué el radio para pedir apoyo a la central de Omnivisión, pero al apretar el botón, solo salió un sonido de interferencia que formaba palabras. Una voz distorsionada, que usaba los pedazos de estática para decir, no, mires, arriba. Mateo. No miré. No pude. Me quedé mirando mis botas de trabajo, cubiertas de ese polvo viejo de la mansión. En el suelo, frente a mí, vi aparecer una sombra. No era mi sombra. Era una silueta larga, con brazos que llegaban hasta donde deberían estar las rodillas, proyectada por una luz que no existía. La sombra se movía de forma espasmódica, como si sus huesos estuvieran rompiéndose y soldándose en cada segundo. Corrí de vuelta a la oficina de monitoreo y cerré la puerta con llave. Al mirar las pantallas, todas habían vuelto a la normalidad, excepto una. La cámara 5, que apuntaba directamente a la puerta de mi oficina, mostraba el pasillo vacío. Pero en la esquina inferior de la imagen, vi algo que me hizo soltar el termo de café. En la grabación en tiempo real, se veía una mano pálida, translúcida, saliendo del borde mismo del monitor, como si estuviera intentando sujetar el marco de la pantalla desde adentro hacia afuera. Lo más aterrador fue revisar los registros. Cada vez que escuchaba un ruido, el golpe en el techo, el silbido, los pasos,
la grabadora digital mostraba un salto de tiempo. El reloj pasaba de las 3:14 a las 3:16 de golpe. Esos 2 minutos habían sido borrados, pero no por una falla técnica. Al acercarme a la pantalla, vi que en esos huecos de tiempo negro, el reflejo del monitor me mostraba a mí mismo sentado en la silla, pero con una expresión de paz absoluta, mientras esa cosa de brazos largos me acariciaba el pelo con una ternura que me dio ganas de arrancarme la piel. No había espejos. No había cámaras fallando. Era el lugar mismo el que decidía qué fragmentos de mi realidad me permitía recordar y cuáles quería quedarse para sí mismo. Terminé mi turno temblando, esperando a que el sol de Nueva Metropia asomara por los muros de Yedra. Cuando entregué el reporte, el supervisor ni siquiera lo leyó. Solo me dio un sobre con mi pago y me dijo que no volviera, que la Villa de los Olivos ya había encontrado lo que buscaba en su sistema de vigilancia. Ahora, de vuelta en mi departamento del sector 7, las cosas no han mejorado. He desconectado el televisor y he tapado la cámara de mi celular con cinta aislante negra. Pero a veces, cuando el edificio se queda en silencio y solo escucho la respiración de mi vecino a través de la pared, noto que el sensor de movimiento del pasillo se enciende sin que nadie pase. Me quedo quieto, en la oscuridad de mi pieza, sabiendo que en algún lugar de esta ciudad, en un servidor de Omnivisión que nadie revisa, hay 2 minutos de video grabados anoche. 2 minutos donde se ve mi habitación vacía, aunque yo sé que estoy acá. Y me da pánico pensar que, en cualquier momento, el sistema decida que mi tiempo real también puede ser borrado, dejando solo ese silencio que me mira, esperando el momento exacto para mostrarse del todo. Nos veremos en otro video donde les dejaremos los pelos de punta.